Putrefacción, en decadencia, y que no sirve como instrumento para la cuarta transformación. Esta es la tarea de los compañeros, de las compañeras que tienen cargos públicos, que están asumiendo la transformación desde el gobierno. La sociedad tiene, sin embargo, una enorme responsabilidad, la de sacar adelante también un tejido social decadente, un tejido social diluido, un tejido social corrupto, que es el que nos dejaron muchos años de neoliberalismo. Y, en particular, quienes pensamos que hay una tarea política desde los partidos, tenemos una responsabilidad enorme. Creo que lo que están gobernando están cumpliendo en lo fundamental con su responsabilidad, ante todo Andrés Manuel López Obrador. Creo que, sin embargo, la sociedad no está a la altura de las circunstancias, y menos aún la izquierda partidista. Y decía yo, hace unos minutos empezaba yo a enumerar algunos problemas graves, algunos problemas serios que enfrenta Morena. El primero que había yo señalado es un crecimiento oportunista. ¿Se escucha o hay distorsión? Bien. Un crecimiento oportunista de la membresía, provocado porque ya en 2018 era claro que íbamos a ganar, y se dejó venir la cargada de adherentes de última hora, gran parte de ellos sin convicciones, sin compromiso, sin militancia. Un segundo problema grave de Morena es la migración de cuadros al nuevo gobierno. Un nuevo gobierno que reclutó a muchos de los militantes más destacados, más capaces y más probados. El tercer problema es la perversa visión compartida por demasiados de que Morena es una suerte de agencia de colocaciones y trampolín para acceder a cargos públicos. En esto se incluye el mayor cargo público, la presidencia de la República. Recurrentes desviaciones de militantes, muchos de ellos en funciones de gobierno, que se apartan de las posturas, de los valores, de las normas del partido, ocasionando el hiperactivismo de la Comisión Nacional de Honor y Justicia, que tiene que perseguir a aquellos que se desvían de lo que debiera ser su ética. 5. Incapacidad de suplir colectivamente a Andrés Manuel López Obrador, que siempre asumió funciones de conducción de manera personalista. No sé si el micrófono ya no sirve. ¿Sigue sirviendo? Bien. Simplemente ya no está viciado. Decía yo que hemos sido incapaces de suplir hasta este momento a la dirección que había tenido Morena en Andrés Manuel López Obrador, quien siempre asumió las funciones de conducción de manera personalista. Decía yo en algún momento que no hemos sabido pasar del unipersonal príncipe, como lo concebía Maquiavelo, al nuevo príncipe, un príncipe colectivo, un príncipe colegiado, como lo concibe Gramsci. 6. Carencia de análisis y posicionamiento político ante eventos relevantes, ante la ley Bonilla, por ejemplo, que nos desgastó, ante el golpeteo del Consejo Coordinador Empresarial al nuevo gobierno, ante los dichos protogolpistas del general Guillén, ante las amenazas de Trump, ante el intento de golpe de Estado en Venezuela, ante la consumación del golpe de Estado en Bolivia, ante los alzamientos antineoliberales en Chile, en Ecuador, en Colombia. 7. Sin análisis y sin posicionamiento político no puede haber conducción política y menos consignas de acción política. Llevamos más de un año y medio sin que se nos haya convocado, por ejemplo, a participar en las movilizaciones de las mujeres por su vida, impulsar, por ejemplo, la consulta que organizó el INPI para que los derechos de los pueblos originarios se incorporen en la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. No hay convocatorias a la movilización de este partido. 8. Ausencia de línea, que se complementa con la falta de una política de comunicación social y de órganos de difusión y propaganda, como lo fue en su momento de generación. ¿Para qué queremos órganos de difusión si no hay línea política, si no hay consignas de acción, si no hay llamados a la acción? 9. Escasa o nula participación activa y abierta de los militantes del partido en organizaciones y movimientos sociales. Una inserción que de tenerse y estar acompañada de directivas políticas hubiera facilitado la interlocución entre los movimientos sociales y el nuevo gobierno y viceversa. 10. Inoperancia de muchas de las secretarías y por tanto falta de atención a temas o sectores importantes. No se abordan las cuestiones de asuntos indígenas y campesinos, de producción y trabajo, de arte y cultura. Ámbitos todos estos dinámicos cuyos intensos debates al partido le pasan de noche.
obstáculos al despegue del Instituto Nacional de Formación Política, el único acuerdo trascendente del pasado Congreso, cuya actividad, aún así meritoria, tuvo que reducirse a la formación de formadores mediante conferencias y a la integración de círculos de estudio, lo que está bien, pero es insuficiente. Y balcanización del partido, cada estado es un Morena diferente y a veces 2 o 3 o 4 Morenas diferentes. Y finalmente personalización de las diferencias y ausencia casi total de debate ideológico. Todo esto es grave, muy grave, y en algunos casos era inevitable, dada la forma en que tuvo que construirse el partido en la inminencia de la elección del 18. Pero las tensiones y desviaciones se hubieran podido atenuar y quizá corregir si después de aquellos comicios Morena hubiera mantenido el activismo que desplegó en los años anteriores. No lo hizo, salvo elecciones estatales y locales, que no subestimo, pero cuyos triunfos fueron en gran medida inerciales. La militancia de Morena se pasmó, se paralizó políticamente durante el último año y medio. Y es que antes el eje del activismo eran los preparativos de la elección y las convocatorias venían siempre del López Obrador, pero ahora que ya ganamos 2 comicios y que Andrés Manuel es presidente, simplemente Morena no sabe qué hacer. En el agua estancada se crían gusarapos y se desprenden malos olores y lamentablemente desde hace un año las aguas de Morena están estancadas, las aguas de Morena no se mueven. Estoy seguro de que si los de Morena estuviéramos trabajando en la democratización de los sindicatos, una democratización que la nueva Ley Federal del Trabajo nos facilita, si acompañáramos a las organizaciones campesinas no corporativas, que las hay, defendiendo su derecho a ser reconocidas por el gobierno como interlocutores, si anduviéramos en las comunidades del sur y el sureste discutiendo con los involucrados la mejor forma de defender sus territorios y los pros, contras y asegúnes de los grandes proyectos de la 4T, si nuestro partido estuviera en las calles y las plazas reivindicando los derechos de las mujeres y las demandas de la diversidad, denunciando el derroche de amparos interpuesto por los impunes empresarios de mexicanos contra el derroche y la impunidad, rechazando la patanería neofascista de Trump, repudiando el golpe de Estado en Bolivia, celebrando los movimientos antiliberales y los avances electorales de la izquierda en el Cono Sur, en fin, si los militantes de un partido que es movimiento tomáramos partido y estuviéramos en movimiento, otro gallo nos cantara. Además de quienes quieren adueñarse del partido, a toda costa sin que les importe que con ello desbarranquen al partido, hay en Morena quienes piensan que en perspectiva histórica el partido no es importante, que esforzarse por sacar adelante el tercer congreso, elegir una nueva dirigencia y debatir sobre si debemos ser partido-movimiento o solo partido-partido es asunto menor, pues la cuarta transformación va de gane con el puro impulso del gobierno. Están equivocados, es esto un grave error. El cambio verdadero es incumbencia de la sociedad organizada, del partido y del gobierno. Sin movimiento que respalde, que empuje y aunque cuestione el gobierno, y un partido inserto en el movimiento que traduzca políticamente las reivindicaciones sectoriales, simplemente la cuarta no va. Es verdad que el gobierno tiene el mandato que le dan 30 millones de votantes el 1 de julio y muchos otros millones que se le adhirieron ya en ejercicio. Pero gobernar desgasta y la legitimidad social tiene que construirse todos los días y en todas partes mediante activismo político y trabajo de base que no son responsabilidad del gobierno, sino que son responsabilidad del partido. Pero además es sabido que acotado por la coyuntura y porque su responsabilidad es con todos, el gobierno de Andrés Manuel, todo gobierno en realidad, tiene que ocuparse ante todo del presente y del futuro cercano. Así pues, la reflexión sobre el proyecto estratégico y el debate público que prepare las condiciones subjetivas y la correlación de fuerzas necesaria para operar las transformaciones de más largo alcance que algunos deseamos, no es tarea del gobierno, es tarea del partido. El mandato recibido por López Obrador es para desmontar el neoliberalismo. Si queremos ir más allá, debemos dar primero la batalla de las ideas, no desde Palacio Nacional, sino desde Morena. López Obrador es una fuerza de la naturaleza, sí, pero sería un error apostarlo todo al líder, y mucho más ahora que el líder es presidente de la República. La experiencia latinoamericana demuestra que los grandes liderazgos son providenciales, son poderosas palancas del cambio. Hugo Chávez, Lula da Silva, José Mujica, Evo Morales ejemplifican lo que digo. Pero los grandes líderes sociales se mueren, como Chávez, se hacen viejos, como Mujica,
los meten a la cárcel como Lula o se desgastan como Evo. Y si no hay partidos fuertes, todo el andamiaje se desploma. Para tratar de abreviar, voy a pasar a las propuestas de visión estratégica con las que terminada esta ponencia vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Además de abundar en nuestro proyecto del país, en 2012, hace ya más de 6 años, abundamos en la coyuntura por la que pasamos y definimos el programa, la estrategia y la táctica de la nueva etapa. Hoy, en que entramos ya no en una nueva fase, sino en un nuevo periodo de nuestra historia, con más razón debemos caracterizar el momento en que nos encontramos, volver a pensar el programa que hoy debemos impulsar y rediseñar tanto la estrategia y las tácticas como las formas de organización y de lucha. En cuanto a la etapa que fue de 1912 a 1918 fue una etapa de resistencia y crecimiento. Veníamos de una elección comprada y ante la restauración priista y la previsible claudicación de los partidos disque opositores, debíamos prepararlos para evitar el aislamiento, resistir las reformas estructurales y aprovechar las torpezas del gobierno para ir cambiando a nuestro favor una correlación de fuerzas que al principio nos era desfavorable. Hoy, por el contrario, venimos de un apabullante triunfo electoral en el que se impusieron tanto nuestros candidatos, el primero Andrés Manuel, como nuestro proyecto, de modo que tenemos el gobierno federal, mayorías legislativas en ambas cámaras y muchos gobiernos estatales y municipales. Acostumbrados a remar contra la corriente, me parece que algunos de los de izquierda no entendemos que la izquierda morenista pasó de ser ideológicamente opositora y contrahegemónica cuando imperaba el pensamiento neoliberal a ser hoy claramente hegemónica cuando los planteos de la cuarta transformación tienen un amplio consenso. Y tan son hegemónicos nuestros planteamientos básicos que 30 millones los suscribieron el 1 de julio y 50 millones más les están poniendo like a lo que hace el gobierno y a lo que dice el gobierno. Y que no nos vengan con que muchos votaron y aprueban sin saber, a ciegas, pues en 13 años de recorrer una y otra vez el país y alrededor de 300 mañaneras, Andrés Manuel ha hecho llegar el núcleo de nuestro proyecto y nuestros valores prácticamente a todos los mexicanos y las mexicanas. Esto sin considerar y sin despreciar lo que en el terreno de la difusión de las ideas hemos hecho todos los demás. En 2012 la correlación de fuerzas nos era desfavorable, hoy la correlación de fuerzas nos es favorable. Entonces estábamos a la defensiva, ahora estamos a la ofensiva. Si aquellos eran tiempos de resistencia, estos son tiempos de construcción, construcción arriba y construcción abajo, porque el poder político no es eterno y el poder popular hay que ratificarlo todos los días. De que la derecha y el imperio conspiran para desgastarnos, de que lo seguirán haciendo empleando para ello la mentira y otros recursos aún más obscenos, todo con tal de descarrilar la cuarta T, de eso no hay duda. Esto no significa que está en sus últimas etapas la maquinaria de un inminente golpe blando. En realidad la derecha económica y política, y perdone que lo diga, en realidad la derecha económica y política está a la defensiva, la derecha está contra las cuerdas, apabullada por los jabs y los ganchos al hígado. Los tenemos rodeados, dijo Andrés Manuel, y una vez más dijo la verdad. Y hay que conservar esta ventaja, desenmascarando todos los movimientos de los conservadores, pero sobre todo trabajando intensamente, evitando en lo posible los errores, difundiendo ampliamente los aciertos. Es posible que en algún momento nos toque encontrarnos, que en algún momento nos toque cerrar la guardia, pero por el momento somos nosotros los que tiramos casi todos los golpes. Sigamos así, sigamos a la ofensiva. En lo programático es claro que el proyecto de Morena es el mismo que desde el gobierno impulsa López Obrador, dejar atrás el neoliberalismo, en lo político pasando del autoritarismo secular del sistema político mexicano a la verdadera democracia, tanto formal como directa y participante, y en lo económico-social cambiando radicalmente las prioridades. Primero los pobres, primero los excluidos, primero los pueblos originarios, primero los trabajadores, primero el sur-sureste. Y para eso hay que recuperar al Estado como gestor y restablecer las soberanías desechadas por los tecnócratas, la soberanía en general, la soberanía nacional, la soberanía alimentaria, la soberanía energética. Pero ahora Andrés Manuel gobierna, y si bien es evidente que en su política siempre van primero los pobres,
Después van todos, o casi todos los demás, incluyendo una gran burguesía y unas transnacionales que por el momento son insoslayables y que sin embargo tratarán de imponerle su sello conservador, su sello de derecha a la cuarta transformación. Que no consigan hacerlo y se mantenga nuestro compromiso estratégico depende no tanto de Andrés Manuel como de la correlación de fuerzas. Un balance que a su vez depende en gran medida de nosotros, de la izquierda política, de la izquierda social, y sobre todo depende de la capacidad que tenga Morena de organizar, concientizar y movilizar, respaldando y empujando al gobierno. Nuestra estrategia, es decir, el rumbo general por el que podemos y debemos marchar, es el cambio firme y decidido, pero consensado, paulatino y por etapas. Primero, escapar del neoliberalismo, que es el encargo del 2018, y después seguir saliendo del capitalismo, un sistema que aún en sus fases más progresivas es clasista, racista y patriarcal. La ruta por la que hemos decidido transitar asume la confrontación electoral y el pluralismo político. Nada de dictaduras revolucionarias que en nombre del pueblo someten al pueblo. Y optar por el pluralismo electoral significa que en los comicios se puede ganar, pero también se puede perder. De modo que, además de trabajar por conservar la mayoría, necesitamos que los cambios libertarios y justicieros demandados por la sociedad y operados por el nuevo gobierno sean firmes. Necesitamos reconocer derechos en la ley, necesitamos crear instituciones distintas, necesitamos ir edificando una nueva economía. Pero el cambio más firme y más irreversible es la mudanza que tiene lugar en las conciencias de la gente y en la manera en que nos relacionamos los unos con los otros. Si cambiamos realmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de valorar, nuestra forma de sentir y por lo tanto nuestra forma de vivir, podrán venir de flujos, derrotas comerciales y aún intentos restauradores, pero como tendencia histórica se mantendrá el curso emancipatorio. Haciendo de la cuarta transformación sentido común es tarea del gobierno, de la sociedad organizada y de nuestro partido, y no puede seguir dependiendo en tan alta proporción como hasta ahora del carisma comunicativo del López Obrador. El particularismo de los movimientos sociales se trasciende mediante los partidos políticos que con ellos se la juegan, pero también mediante las convergencias coyunturales o duraderas de diferentes clases y sectores. En México, creo, además de un partido que realmente sea un partido de las izquierdas, necesitamos un frente social, una suerte de movimiento de movimientos que junto con Morena y junto con el gobierno empuje desde abajo el cambio verdadero. Una multicolor confluencia gremial donde se haga efectiva y tangible la pluralidad y se teja socialmente la correlación de fuerzas necesaria para que la cuarta T vaya pasando del post-neoliberalismo al post-capitalismo. Una alianza de obreros, campesinos, clases medias, estudiantes, mujeres, que más allá de las mayorías electorales le dé legitimidad social a la magna transformación que nos ocupa. Aún si lo concebimos como un partido-movimiento y como una organización de multitudes y no solo de cuadros, con Morena no se agotan los actores del cambio y su estrategia de incluir la tarea compartida por muchos otros de poner en pie un amplio y variopinto frente popular. Y paso finalmente a nuestras tácticas. Nuestras tácticas deben cambiar, pues ahora en que la correlación de fuerzas nos favorece, no podemos seguir actuando a la defensiva. Cierto, la resistencia es un arte en que las izquierdas dominamos bien, pues hemos vivido casi siempre en la oposición, pero mantenerse en la resistencia cuando ganamos es rehuir la responsabilidad de ser gobierno, de acompañar al gobierno o aún de oponernos constructivamente al gobierno. Y para esto no sirve enconcharnos sectariamente, sino entrar en los debates peleados esparcios. Si queremos ganar el partido, como si fuera un partido de fútbol, no hay que ceder la media cancha. Y mucho menos ahora que tenemos un equipo ganador. Fuimos reactivos, hasta ahora seamos ahora proactivos. Es verdad que los vientos soplan a nuestro favor, pero tenemos aún enormes debilidades. Y si el cometido de la estrategia es ir cambiando en nuestro beneficio la correlación de fuerzas, el de la táctica es operar en el terreno dicho fortalecimiento. Entonces el centro de nuestra táctica debe ser la reconstrucción del tejido social desgarrado por 35 años de neoliberalismo. Y es que sin gremios estructurados, sin sindicatos y uniones campesinas, sin organizaciones locales, regionales y sectoriales, sin convergencias plurales y deliberativas,
Sin empresas asociativas de producción y servicios no habrá cambio verdadero.